minuto para reflexionar. En esta mañana, cuando la voz de la conciencia está por apagarse, muchas veces preguntamos, ¿a dónde está la respuesta? Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro para tener palabras de oración en esta oportunidad y pedir al Espíritu Santo que sea quien nos hable a través de su palabra, a través de este momento de en vivo, para que sea confortación en nuestras vidas, que sea luz a nuestros ojos, para que podamos ver los tiempos en que estamos viviendo, primeramente. Y segundo, saber que hay un camino al cual nosotros podemos seguir con segura confianza. Inclinemos nuestro rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Porque, Señor, tu palabra ha dicho, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. De esta manera, Señor, quiero poner a mis talentos, los dones que tú me has puesto en mí, para compartir, Señor, con aquellos que lo necesitan. Porque, Señor, en mí es un gozo compartir tu palabra. Para mí es un gozo aprender de las buenas nuevas de salvación que tú nos das cada día. Gracias, Señor, por estar en nuestra parte. Quita todo quebranto de espíritu, sea, Señor, físico, mental o espiritual, Señor. Sánanos en el nombre de Jesús. Amén. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir su palabra. Quiero leer una cita. Vamos a ir al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20. Versículo, vamos a leer acá el 10. Del 10 al 13, dice de esta manera: Los saqué de Egipto y los traje al desierto, les di mis leyes y mandamientos, que dan vida al que los cumple. Le di también mis sábados, para que fuesen una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Señor, que los santifico. El versículo, eso era el versículo 20:12 de Ezequiel. Ezequiel 20:12 dice, 11 y 12, les di mis leyes y mis mandamientos que dan vida al que los cumple. Porque nos preguntamos, ¿por qué guardar los mandamientos? ¿Por qué cumplir las leyes de Dios? Acá nos da una maravillosa promesa y aliento para hacerlo de esta manera, y dice, les di mis leyes y mis mandamientos que dan vida al que los cumple. Dice que lo que Dios ha querido transmitir o dar al ser humano es vida. Dijo Jesucristo, San Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El Señor quiere como fin el conocerle a Él. Decía en San Juan 17:3, voy a buscarlo para dar una base bíblica específica. San Juan 3:17 creo que es. San Juan, en el libro de San Juan, capítulo 3. San Juan 3. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Lo que Dios ha querido en el ser humano es transmitirle vida. El objetivo de Dios
de mandar a su propio Hijo es para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el versículo, vamos a ver si lo encuentro por acá, 3:17. Decía en la palabra de Dios: empero esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. La vida eterna es conocer a Dios y a su Hijo que nos dio la vida. Por tal razón dice que les di mis leyes y mis mandamientos que dan vida al que los cumple. En San Juan capítulo 15, San Juan 16, San Juan 15, dice, San Juan 15, San Juan 14, versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Entonces, la vida eterna es conocer a Jesús, pero para conocer a Jesús dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, en otras palabras, dice acá, en San Juan 14, versículo 15, dice: si me amáis, guardar mis mandamientos. Entonces, una forma de demostrar amor hacia Dios, hacia Jesús, es guardando sus mandamientos. Porque mira lo que dice acá San Juan 17:3. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, Dios quiere darnos vida, pero para poder darnos vida, dice San Juan 14:6, que lo leemos a continuación, dice: Jesús respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, el objetivo es la vida eterna, pero para tener vida eterna, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, volviendo nuevamente a Ezequiel capítulo 20, dice que versículo 11: les di mis leyes y mis mandamientos que dan vida al que las cumple. Si guardar los mandamientos de Dios da vida, el no guardarlos te conduce a la muerte. Es una ecuación de palabras que son reales. Si guardar los mandamientos de Dios te produce vida, el no guardarlos te conduce a la muerte, por no decir que te lleva a la muerte o te da muerte. Y dice el 12: les di también mis sábados para que fuesen una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Señor, que los santifico. Y para continuar, Ezequiel 20, versículo 20, dice de esta manera: santificad mis sábados, y sean una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo, el Señor, soy vuestro Dios. Y relata una historia en este mismo capítulo. A continuación dice, 21, pero también los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis ordenanzas, ni guardaron mis leyes que dan vida al que las cumple, y profanaron mis sábados. Dije entonces que volcaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Pero detuve mi mano a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones, ante cuyos ojos los saqué. Porque no obedecieron mis leyes, desecharon mis ordenanzas, profanaron mis sábados, y tras los ídolos de sus padres se fueron sus ojos. Por eso les di también ordenanzas que no eran buenas, y derechos que no podían darles vida.
Dejé que se contaminaran con sus ofrendas de pasar por el fuego a todo primogénito, para que se horrorizaran y supieran que yo soy el Señor. Por tanto, hijo de Adán, di a la casa de Israel, así dice Dios el Señor, aún en esto me afrentaron vuestros padres cuando se rebelaron contra mí. La desobediencia no es algo nuevo. La desobediencia siempre ha sido una constante en el ser humano. Pero acá usa la palabra y dice que tus padres se rebelaron contra mí. La rebelión siempre tiene un inicio. De antes de ti, tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos. Y la cronología nos lleva hasta Adán, donde ellos se rebelaron también contra Dios. Pero acá en la historia que nos está refiriendo, dice que en el versículo 24, porque no obedecieron mis leyes, desecharon mis ordenanzas, profanaron mis sábados y tras los ídolos de sus padres se fueron sus ojos. Cuando viene una secuencia de conducta de los hijos haciendo lo que los padres hicieron, eso se llama una costumbre. Sí, vamos a llamar una costumbre. Se vuelve una costumbre, pero una tradición, perdón. Pero las tradiciones, hay tradiciones buenas y tradiciones malas. Tradiciones buenas son muchas veces los ejemplos o las enseñanzas que tus padres te heredaron. Pero ya una vez que uno tiene conocimiento, tiene edad para descubrir el camino, depende de uno lo que Dios quiera revelarle, porque Jesucristo es: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces vemos acá algo importante, que Dios siempre ha dado sus ordenanzas. Dios lo que siempre ha querido habitar es con el ser humano. Y vamos a ver acá en segunda de Pedro, segunda carta o segunda epístola del apóstol Pedro, vamos a ver si lo encontramos por acá. Dice en segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10 al 12, dice de esta manera: el día del Señor vendrá como ladrón, entonces los cielos desaparecerán con gran estruendo, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra y todas sus obras serán quemadas. Siendo que todo será destruido, ¿qué clase de persona debes ser en santa y piadosa conducta, esperando y acelerando la venida del día de Dios? En ese día los cielos serán encendidos y deshechos, y los elementos se fundirán abrasados por el fuego. De aquí nacen dos posiciones. Hay personas que intentan vivir una vida piadosa en este mundo. Hay personas que, de escuchar tantas cosas, hay personas que escucho que dicen, tanto tiempo escucho que Jesús viene, que esto va a cumplirse y que el otro se va a cumplir, y tanto tiempo que se escucha que la gente ya no cree. La gente desecha la palabra del Señor, escuchando doctrinas de hombre, escuchando falsa tranquilidad, falsa paz, falsa seguridad. Porque el ser humano está acostumbrado que muchas veces a seguir una figura. Pero Dios nos ha dado una figura en la cual nosotros tenemos que seguir. Pero antes de avanzar en esa dirección, a ese razonamiento que muchas veces se emplea en nosotros, que pensamos de que tenemos mucho tiempo, o que los tiempos son iguales, que los tiempos no cambian, o que desde hace tiempo escuchamos a los abuelos, a los vecinos, al tío, siempre se ha escuchado que Cristo viene.
y nuestro corazón se llena muchas veces de una falsa tranquilidad y seguridad o de burla. Pero mira lo que dice acá en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. El Señor no demora en cumplir su promesa como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros, porque no quieren que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Acá nos está dando una oportunidad del Señor. Lo que el Señor está haciendo no es que tarda su promesa, como muchos lo tienen por tardanza, sino que es paciente con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Arrepentimiento de qué dirás? ¿De qué me tengo que arrepentir? Acá en el libro de Hechos, el capítulo, vamos a ver si encontramos acá. Acá en el sermón de Pedro, en el libro de Hechos, capítulo 2, del 14 en adelante, yo te digo hasta dónde vamos a leer, del 14 al 36, parecerán muchos versículos, pero es cautivante cómo nos explica la palabra de Dios, y dice de esta manera: entonces Pedro se puso de pie con los 11, levantó su voz y les dijo: judíos y habitantes de Jerusalén, prestad atención y que esto sea claro. Estos hombres no están ebrios, como suponéis, siendo que es la hora tercera del día, 9 de la mañana, sino que esto es lo que anunció el profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Hasta sobre mis siervos y siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y haré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Mira lo que dice acá: y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno fue varón aprobado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él entre vosotros, como sabéis. A este entregado por el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros prendisteis y matasteis por mano de los inicuos y lo crucificasteis. A este Dios lo resucitó, roto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Porque David dice de él: yo veía al Señor siempre ante mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por eso mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no me dejarás en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me diste a conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. El apóstol Pedro acá les está hablando un relato que ellos mismos conocen, un relato de que ellos mismos fueron participantes, y es una lección para nosotros. Y dice: hermanos, se puede decir confiadamente que el patriarca David murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta hoy. Siendo David profeta y sabiendo que Dios le había asegurado con juramento que un descendiente suyo sería el Cristo, que se sentaría sobre su trono, lo vio de antemano, habló de la resurrección de Cristo y dijo que él no quedaría abandonado en el sepulcro, ni su carne vería corrupción. Y dice el apóstol Pedro:
A este Jesús Dios lo resucitó y de esto todos nosotros somos testigos. Así, exaltado hasta la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo y ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís. Porque David no subió al cielo, pero él dijo al Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, que toda la casa de Israel sepa con absoluta seguridad que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y dice el versículo 37, al oír esto se dolieron de corazón y preguntaron a Pedro y a otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Ahí ellos hacen la pregunta que cada uno de nosotros más bien nos deberíamos hacer. Entonces, si todo eso mal lo hicimos, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo podemos restaurar nuestro camino? ¿Cómo podemos aliviar esas penas? Porque voy a usar un juego de palabras que yo escuché que me parece muy impresionante y que realmente debería ser una reflexión para nuestras vidas. Es esta frase: Cristo y la ley y Cristo. ¿Por qué la uso esta frase? Bueno, aquí está hablando a las personas israelitas, conocedoras de la ley, depositarios de la palabra del Señor, de la presencia de Dios. Ellos amaban la ley. Acá comenzamos leyendo que Dios les había dado las leyes, los mandamientos, para que los cumplieran y tuvieran vida. Pero ¿quién es la vida? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Entonces, los mandamientos eran para conducirlos a Cristo. La primera parte entonces sería la ley y Cristo. ¿En qué evento? Bueno, era la nación judía en su mayoría rechazaron al Hijo de Dios, como dice acá, dice de esta manera. Vamos a ver si lo encontramos acá. El versículo 23 dice, le dijo Pedro a ellos, a este, entregado por el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros prendisteis y matasteis por mano de los inicuos y lo crucificasteis. Ellos amaban la ley o decían amar la ley, pero no tenían vida, no guardaban la ley. Ellos eran excelentes conocedores de la ley, pero eso no los hacía a ellos conocer al dador de la ley. Ellos necesitaban conocer a Cristo, pero ellos lo rechazaron. Entonces, en la actualidad, se es lo contrario. Se presenta a Jesucristo porque desde el año tenemos 2021. Hace 2000 años se compone la historia antes y después de Cristo. La mayoría de los seres humanos en este planeta creen en Dios, creen en Jesús y dicen amarlo. Pero decía en San Juan, que 15, vamos a ver acá, San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos, dice Jesús. Entonces, y el 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, en la antigüedad, amaban la ley, pero no amaban a Cristo. En la actualidad, se dice amar a Dios, se dice amar a Jesús, pero no se quiere obedecer la ley de Dios. Y dice la palabra del Señor acá, en Salmos, capítulo 119, un versículo muy conocido. Salmos 119, versículo 105, dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y una luz en mi camino. El versículo
119, versículo 9 creo que es. Para estar seguro lo busco acá. Dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, le dice David. Entonces nosotros acá nos está diciendo los antiguos, cuando el apóstol Pedro les dicen que amaron la ley tal vez, pero despreciaron a Cristo, al dador de la vida. Entonces ellos le dicen, ¿qué haremos? O sea, les está diciendo cómo limpiamos nuestro camino. Entonces el apóstol Pedro le dice, vayan, arrepiéntanse y bautícense cada uno. Entonces acá el apóstol Pedro le dice de esa manera. Pedro le dijo, contestó, arrepentidos y sed bautizados cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mira lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Dice, por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles a obedecer todo lo que yo os mando, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces ahí les está diciendo el apóstol Pedro, vayan, bautícense, pero para bautizarse dice, enséñenle a obedecer todo lo que le he mandado. Entonces, ¿y qué es lo que había mandado? La palabra de Dios. En el verbo hecho carne y en la Sagrada Escritura revelado. El Salmo 119, versículo 9, nos enfatiza y nos confirma lo que el apóstol Pedro le dijo a esos hombres. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Nosotros en la actualidad decimos, ok, si digamos que me equivoqué, porque hay personas que no reconocemos. Digamos que me equivoqué, ¿qué hago? Dice la palabra de Dios, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y acá mismo en el Salmo 119, versículo 121 al 126 dice de esta manera, he hecho lo que es justo y recto, no me abandones a mis opresores, sé fiador de tu siervo para bien, no permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos desfallecen por tu salvación, por la palabra de tu justicia. Haz con tu siervo según tu constante amor y enséñame tus estatutos. Soy tu servidor, dame entendimiento para que conozca tus testimonios. Acá vemos un hombre o un personaje que está diciendo que ha hecho lo que es justo, que ha hecho lo que es recto, y le pide al Señor que no lo abandone delante de sus opresores. ¿Será que nuestros actos puedan ser justos, rectos en esta ocasión? O como el apóstol Pedro le predicaba a los hombres y le decía que habían crucificado, que habían matado, que habían rechazado a Jesús. ¿Será que estamos en la misma condición? No importa qué condición nosotros nos encontremos, tal vez en desenfrenos o creyendo hacer las cosas justas y rectas. Pero dice acá, decía en el versículo 125, soy tu servidor, o sea, es alguien que le sirve a Dios. Y le dice, dame entendimiento para que conozca tus testimonios. El 127 dice, por eso he amado tus mandamientos, más que el oro muy puro. Considero recto tus mandamientos y aborrezco todo camino de mentira. Entonces, era una persona justa, una persona recta, una persona que amaba al Señor y le dice que le enseñe los mandamientos, que le enseñe sus estatutos, que le enseñe sus normas. Y lo dice por una razón que está acá en específico. El versículo 126 dice, del Salmo 119, versículo 126, dice de esta manera,
Es tiempo de que actúes, Señor, porque han invalidado tu ley. El mundo entero muchas veces sentimos que estamos haciendo lo que es correcto. Tal vez acá, como este hombre dice que había hecho lo justo y había hecho lo recto, pero él quería conocer los mandamientos de Dios. Él quería entender los preceptos del Señor. Entonces vemos acá que él le dice que quiere conocer, pero hay un objetivo. Dice el versículo 126, es tiempo de que actúes porque han invalidado tu ley. El mundo entero, decíamos, le ha dado la espalda a Dios. Le ha dado la espalda a Dios. Al igual como lo hicieron los que crucificaron a Jesús, como lo mencionaba el apóstol Pedro. Y el Señor no es que tarda su promesa como muchos tienen por costumbre pensarlo, sino que es paciente con todos, dice, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque dice Eclesiastés capítulo 12 y versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos y lleguen los años en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Vemos ahí algo importante. Decíamos de que el mundo entero ha olvidado. Y el versículo acá, Salomón les recuerda y dice, acuérdate de tu Creador. El mundo entero olvida a Dios, el mundo entero le ha dado la espalda a Dios. No se identifica con su Creador. Y dice aquí, antes de que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Decía el Salmo 119, 126, es tiempo de que actúes, oh Señor, porque han invalidado tu ley. Y acá decía, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas no tenga en ellos contentamiento. Ese tiempo de que actúe el Señor está acercándose a la tierra. Como leíamos en Pedro, lo leíamos, segunda de Pedro al inicio, leíamos de esta manera, porque hay personas que se están uniendo a la transmisión en este momento y tal vez no escucharon al inicio. Dice así, segunda de Pedro 3:10 dice, el día del Señor vendrá como ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con gran estruendo, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra y todas sus obras serán quemadas. Entonces, decían acá, es tiempo de que actúe, Señor, porque han invalidado tu ley. Decía Salomón en el Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, en los días buenos, antes de que vengan los días malos. ¿Será que este día que está pensando acá, entonces los cielos desaparecerán con gran estruendo, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra y todas sus obras serán quemadas? ¿Será días buenos o los días en los cuales podemos tener no contentamiento? Es tiempo de que actúes, dijo el que escribió el Salmo 119, 126, y con una razón, porque han invalidado tu ley. Pero el Señor, dice segunda de Pedro 3, versículo 9, dice, el Señor no demora en cumplir su promesa como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En Hechos leíamos de que cuando el apóstol Pedro comienza a mencionarle sus acciones equivocadas que hicieron, que mataron a Jesucristo, que lo rechazaron al dador de la vida, ellos dicen, hermanos, ¿qué haremos? ¿Cómo podemos hacer? El apóstol Pedro le dice, arrepentidos y bautícese cada uno. Pero para ser bautizado, leíamos en Mateo 28, leíamos que de esta manera, que dice,
y enseñarles a obedecer todo lo que os he mandado. Y entonces está diciendo acá, para ser bautizado hay que arrepentirse. Para ser bautizado hay que ser enseñado. ¿Y de dónde vamos a enseñar? ¿Cómo vamos a comprender? En las Sagradas Escrituras, porque como ellos dijeron, ¿qué haremos? En el Salmo 119, versículo 9, decía, ¿con qué limpiará el ser humano su camino? Guardando la palabra de Dios, lo mismo que eligieron los apóstoles. Pero leíamos ahí que no importa si nos creemos justos o somos personas que tal vez andamos haciendo las cosas no bien, independientemente en cuál sea el cuadro que nos encontremos, el Señor nos está diciendo que el Señor está a punto de actuar porque han invalidado la ley de Dios. Sus eventos, como dice acá, que los cielos serán conmovidos, como un pergamino se enrollarán. Pero Dios no quiere que ninguno se pierda, dice el apóstol Pedro, sino que todos procedan al arrepentimiento antes. Mira lo que dice acá, Segunda de Crónicas, versículo, Segunda de Crónicas 7:14. Dice así, voy a leer un poco para leer el contexto del versículo 12 al 14, y dice así: entonces el Señor apareció a Salomón de noche y le dijo, he oído tu oración, y elegí para mí este lugar por casa de sacrificio. Así, dice, el Señor está hablándole a Salomón y le da una profecía que calza para el momento que tú estás viviendo en esta ocasión. O puede ser el momento crucial de tu vida, independientemente tal vez que no sea un tiempo profético, pero sí un tiempo de crisis en tu vida. Dice así: así, si yo cierro el cielo para que no llueva, si mando la langosta que consuma del país, o si envío alguna peste sobre mi pueblo, oiga, sobre mi pueblo, hay una frase especial, sobre mi pueblo. Quiere decir de que pueden venir cosas tristes, cosas amargas a nuestra vida, independientemente de que seamos pueblo de Dios. Pero dice así: y si mi pueblo que lleva mi nombre, versículo 14, se humilla y ora, si busca mi rostro y se convierte de sus malos caminos, entonces oiré del cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dice, y se convierte de sus malos caminos. ¿Cuáles malos caminos? Decía el Salmo 119, 126. Es tiempo de que actúes, oh Señor, porque han invalidado tu ley. Y Salomón dice, acuérdate de tu Creador. Vea, ¿qué está escribiendo Salomón? El que cuando le dio el mandato el Señor, que si cerraba los cielos y el pueblo estaba pasando tribulación, le decía que se arrepintieran, se volvieran hacia Él, sanaría su tierra, perdonaría sus pecados. Salomón en el capítulo 12, versículo 1 de Eclesiastés dice, acuérdense, en ese momento de crisis, en ese momento de preocupación, en ese momento que vengan las pruebas, acuérdense de su Creador, antes de que vengan esos días malos. Pero si esos días llegan y no estás preparado, el Señor dice, acuérdate de tu Creador, porque tuviste días buenos, días en los cuales te contentabas, pero pasaron. Y es tiempo de que el Señor está a punto de actuar. Tantas crisis acá, como decía acá, usaba una frase especial acá en el versículo 14: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, si busca mi rostro, se convierte de sus malos caminos, entonces oiré del cielo, dice el Señor, y hará tres cosas: perdonará sus pecados, sanará su tierra. El Señor oirá, perdonará sus pecados y sanará. Esa palabra sanidad viene para un momento donde hay crisis, un momento donde hay quebranto. La sanidad se necesita cuando la salud se pierde, salud física,
mental o ya sea espiritual. Salomón decía, y ya voy culminando en esta oportunidad, Salomón decía, acuérdate de tu creador. ¿Qué es un creador? Vamos a ver, Salomón sabía que era un creador porque lo conoció aquí en 2 Crónicas 7:14, dice que el Señor se le apareció a Salomón, él le habló. Pero también había una instrucción, ahí, no me acuerdo ahorita la cita, pero dice, instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo no se apartará de él. El rey David, inspirado por Dios, escribió estas hermosas palabras, y dice así, Salmo capítulo 8, versículo 3, 4 y 5, dice así, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, pienso, ¿qué es el hombre para que lo recuerdes? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Lo hiciste. Esa frase es que Él es tu creador, o sea, el que hizo los cielos, el que hizo las estrellas, el que hizo la luna, el que hizo todo lo que le rodea, e incluso el que hizo al hombre. Dice, pienso, ¿qué es el hombre para que lo recuerdes? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Y dice, lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra. Dice, lo hiciste Señor de las obras de tus manos. O sea, está diciendo que el Señor forma todo y lo pone en depósito a la cuenta del ser humano. Lo coronaste de gloria y de honra. Todo pusiste bajo sus pies. Ovejas y bueyes, junto con las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar. Todo cuanto surca la senda del mar. Salomón dice, acuérdate de tu creador. O sea, aquí el rey David, inspirado por Dios, está describiendo a un creador. Describe a un creador diciéndole, cuando veo las obras de tus manos, los cielos, las estrellas, me acuerdo y digo, ¿qué es el hombre para que lo recuerdes? Pero el Señor siempre ha querido tener armonía. El apóstol Pedro dijo, el Señor no tarda su promesa, sino que es paciente con todos. O sea, el rey David, la respuesta se le da al apóstol Pedro y le dice, lo que pasa cuando tú ves las obras de las manos, piensas que es el hombre para que lo recuerde el Señor, es porque le tiene amor. Le tiene amor y quiere que se arrepienta, que vuelva hacia Él, como dijo Salomón también, si mi pueblo sobre el cual lleva mi nombre se arrepiente, vuelve hacia mí, oiré de los cielos, sanaré su pecado, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Decía el apóstol Pedro que el día del Señor vendrá como ladrón, a la hora que menos espera. Y el apóstol Juan, en Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 al 7, dice de esta manera. Entonces vi a otro ángel, 14, 6 al 7, entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra. El Señor tiene paciencia con todo y desea, y dice que a quienes, dice para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. ¿Con qué mensaje? Decía a gran voz, reverenciad a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad. Pareciera como que está resaltando las palabras que usaba el rey David y Salomón. Y dice, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Decía el rey David, cuando veo las obras de tus manos, la luna, las estrellas que tú formaste. Vemos que tenemos a un Dios que se preocupa por el ser humano, que está pendiente ahí. Y esas frases, y adorar al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, nos traslada a otra palabra, a otra frase de un recuérdate de tu creador. Y eso lo encontramos en
en Génesis, capítulo 2, versículo del 1 al 4, y dice de esta manera: Así quedaron acabados los cielos y la tierra y su gran contenido. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el séptimo día cuanto había hecho. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de cuanto había hecho en la creación. Este es el origen de los cielos y de la tierra. Aquí el Señor está diciendo cómo Él acabó su obra, cómo Él selló su obra de creación. Dice que el Señor dice que acabó en el séptimo día la obra que hizo y reposó en el día séptimo de cuanto había hecho. Entonces, esa frase entonces es por tal razón. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de cuanto había hecho en la creación. Decía el apóstol Juan en Apocalipsis 14, 6 al 7, versículo 7 para ser específico: Reverenciad a Dios o temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El Señor está diciendo que tenemos que regresar a nuestro Creador nuestra atención. ¿Por qué? Porque decía, la hora de su juicio ha llegado. El Salmo 119, 126 decía: es tiempo de que actúes porque han invalidado tu ley. Cuando hay una transgresión, hay un juicio. Dice que la hora de su juicio ha llegado. La frase que quiero que cerremos en esta oportunidad es en Éxodo. Éxodo capítulo 20, del 8 al 11, dice de esta manera: Acuérdate, como el Salomón lo dijo, de tu Creador. Acuérdate, pero aquí Moisés lo amplía un poco más. ¿Cómo acordarte? ¿De qué acordarte? El por qué acordarte y a quién recordar. Dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, pero el séptimo día es día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Y da la razón, porque en 6 días, el Génesis, acuérdate, acabó Dios los cielos y la tierra. Dice, porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que contienen, y reposó en el séptimo día de cuanto había hecho. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. El Señor usó un sello especial. Dice que acabó Dios la obra que hizo en el séptimo día, por tanto lo bendijo y lo santificó. Leíamos al principio y vamos a terminar con donde iniciamos, Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20. Decía el 11 y 12, pero vamos a leer 12 y 11 al revés. Y dice el 12: les di también mis sábados para que fuesen una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Señor que los santifico, que los aparto. ¿Aparto para qué y de qué? El versículo 11 dice: les di mis leyes y mis mandamientos que dan vida al que lo cumplen. Les dio un mandamiento. Dice: les di también mis sábados, para que fuesen señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Señor que los santifico. ¿Por qué? Porque dice que este mandamiento da vida. Ezequiel 20, el versículo 24 dice: porque mis leyes porque no obedecieron mis leyes, desecharon mis ordenanzas, profanaron mis sábados, y tras los ídolos de sus padres se fueron sus ojos. Por eso les di también ordenanzas que no eran buenas el 24 era: porque no obedecieron mis leyes
y desecharon mis ordenanzas, profanaron mis sábados, y tras los ídolos de sus padres se fueron. En el versículo 27, por tanto, hijo de Adán, di a la casa de Israel, así dice Dios el Señor, aún en esto me afrentaron vuestros padres cuando se rebelaron contra mí. Tú dirás, eso fueron en el pasado, es correcto. Por tal razón el Señor está diciendo que los padres lo hicieron. ¿Y cuál es tu posición ahora como hijo? El versículo 20 dice, santificad mis sábados y sean una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios. El Señor desea de todo corazón que nos deleitemos de esa manera, obedeciendo al Señor, pero no como un corazón de afrenta, un corazón forzado, sino que tal vez tú dirás, es que eso era para el pueblo de Israel, o no es para nosotros, o para otras personas, pero dice acá en el Isaías 56, el versículo 6 dice, y a los extranjeros que se unan al Señor, para servirlo, para amar su nombre y ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado sin profanarlo y se mantengan firmes en mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y Isaías 58, versículo 13, el Señor desea que ese gozo sea de esta manera y dice, si retiras tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, y si al sábado llamas delicia, santo, glorioso del Señor, y lo veneras no siguiendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, ni hablando palabras vanas. Y dice, si nosotros dejamos de hacer eso, versículo 14, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te sustentaré con la herencia de Jacob tu padre. La boca del Señor lo ha dicho. El Señor dejó eso como señal de que Él es nuestro Creador, de que nosotros somos sus criaturas. Él es nuestro Creador, decía Salomón, acuérdate de tu Creador. El apóstol Juan decía en Apocalipsis 14, versículo 7, teme a Dios y dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y adorad a aquel que hizo los cielos, el mar y las fuentes de las aguas, porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces el Señor ha dejado una señal visible, que está visible de conocimiento para su pueblo entre Dios y Él, que fuese una señal, decía. ¿Una señal de qué? Hoy por hoy tú puedes decidir. Satanás siempre ha querido deformar lo que Dios hace. Dios, en su infinita misericordia, creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Y Satanás viene a desfigurarlo y quiere hacer a la imagen de él. Dice que el diablo vino a matar, robar y destruir. Un ladrón, un asesino, se vuelve a la imagen de él. El Señor dejó el sábado para que fuese una bendición para la humanidad entera. Y Satanás sabe que la semana es un ciclo semanal. El sábado, el Señor nos visita cada sábado. Y el Señor, y no le importa a Él si es un día antes o un día después. En el oriente, allá, los musulmanes adoran el día viernes, sexto día de la semana. A Satanás no le importa, con tal de que no guarden el sábado. En la antigüedad, en la actualidad, en el mundo secular, el mundo cristiano, guardan un día que Dios no ha dejado. El domingo, primer día de la semana. A Satanás no importa si es el sexto o el primero, con tal de que no le obedezcas al Señor. Pero el Señor no tarda su promesa, sino que es paciente con todos, no queriendo que ninguno perezcamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dice que Él dio el sábado que fuese una señal
entre el pueblo y él, y que se cumplían los mandamientos, esos mandamientos que daban vida. Entonces el Señor en esta oportunidad te bendiga, el Señor te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. Solamente quiero leerte acá en el Apocalipsis 7, versículo 1 al 3, y dice de esta manera: Después de esto vi a 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplasen viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces vi a otro ángel que subía del este y tenía el sello del Dios vivo. Clamó a voz a los 4 ángeles que habían recibido el poder de dañar la tierra y el mar. Y les dijo: no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. El Señor está diciendo que Él está deseando sellar a su pueblo, pero la señal, decía, un sello es una señal. El Señor dejó un sello para identificarse con su pueblo, aquellos que recuerdan al Señor, su Creador, en el ciclo semanal, en el ciclo del cual Él desea habitar. Decía Jesús: yo soy el Señor del sábado. Que el Señor nos acompañe en esta oportunidad, y que si nos hemos revelado, como se revelaron en el sermón, como Pedro revelaba en el sermón que él predicó, les enseñó sus caminos que estaban desviados, y ellos dijeron: ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepientas, bautícense, o sea, aprendan, le vamos a enseñar. En el Salmo 119, versículo 105 decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Tenemos la palabra, decía, y con esa termino. Primera de Pedro, vamos a ver si me encuentro acá. Primera de Pedro, segunda de Pedro, creo que era. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Con eso terminamos. Además tenemos la palabra profética aún más segura, a la que hacéis bien estar atento, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en este lugar oscuro que vivimos. Muchos eventos se van a desarrollar, muchos eventos están prontos a suceder. Una ley dominical está a punto de llegar al mundo, en el cual hoy por hoy tú puedes decidir cómo adorar a Dios, cómo reconocerle como tu creador. Él ya lo dejó. Dice que temamos a Dios, recordemos su creación, su obra. Dice que Él, su obra de creación la hizo acabada en el 7º día. Y dice Ezequiel 20:20 que el sábado hizo una señal para distinguir a su pueblo. El Señor ya lo dio como una advertencia, pero muy pronto los poderes se están uniendo para crear una ley donde te obliguen a ir en el día equivocado a orar al Señor. Pero lo más importante es que tú y yo digamos como los discípulos dijeron: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Que el Señor a través de su palabra te revele qué hacer antes de que ese día llegue, cómo mantenerte en pie antes de que el día comience a oscurecerse, el día de la historia me refiero. Que el Señor te guarde, que el Señor te proteja, y que
a través de su palabra nosotros podamos tener ese gozo que Él quiere que tengamos. Cerremos nuestros ojos para tener palabra de oración en esta oportunidad y que el Señor traiga siempre luz de sanidad a nuestra vida. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, porque tú has dejado la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Señor, a través del relato que hemos leído, cómo los padres se rebelaron en la antigüedad, cómo en el tiempo tuyo, en el tiempo de la venida de tu Hijo, los líderes rechazaron, crucificando a tu Hijo, y no obedecieron, pero hubieron muchos que después se arrepintieron. De igual manera nosotros podamos aprender a confiar en tus promesas y a confiar en tu palabra, a ser obediente y cumplir el mandamiento que da vida. Bendice a cada persona que vaya a ver este video, y la persona que lo pudo ver en vivo, y que tenga la necesidad, que siente el deseo, Señor, de buscar más de ti. Dice: escudriñad las Escrituras, San Juan 5:39, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ayúdanos, Señor, a permanecer en el camino si lo hemos encontrado, y a buscarlo, Señor, a hallarlo si aún todavía no lo hemos hallado. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones a cada persona que pudo ver el video hasta acá. Si tú te estás conectando y no lo viste de inicio, al terminar lo publicaré y pues tú puedas, si tienes el deseo de verlo de inicio, míralo, aprende el recorrido de la historia, cómo Dios quiere que nosotros procedamos al arrepentimiento antes de que venga ese día, del cual no tengamos en ellos contentamiento. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha, qué glorioso